Capítulo 3. El conocimiento de Dios. Existe una gran cantidad de información sobre el liderazgo. Los gerentes y dirigentes de empresas reciben innumerables invitaciones para asistir a talleres, congresos, conferencias y charlas. Las librerías están llenas de libros acerca del liderazgo. Joseph Rost realizó una investigación con el fin de identificar las obras que abordan este tema. Preparó una gráfica mostrando las obras que se publicaron cada año. La gráfica muestra un notable aumento en el número de obras a partir de la última parte del siglo XX. La tendencia quizá continúe en forma más acentuada durante los primeros años del siglo XXI. Mucha de esta información, tanto escrita como verbal, es de índole secular. Entre otros, podemos mencionar los éxitos de librería de Malcolm Gladwell, de Tipping Point y Blink. Por otro lado, los autores cristianos John Maxwell y Rick Warren han creado un puente que une lo cristiano con lo secular. De sus obras se han vendido millones de ejemplares. ¿Qué es lo que satisface las necesidades del dirigente moderno? ¿Por qué los líderes cristianos y no cristianos leen con interés las obras de John Maxwell y de otros autores? ¿Qué motiva el enorme interés que existe en la actualidad por los temas relacionados con el liderazgo? Aunque no tenemos espacio para analizar con profundidad estas preguntas, es obvio que el líder posmodernista anda buscando significado para su vida. Nadie duda de lo atractivo que es el éxito material. Sin embargo, en la actualidad, el anhelo del ser humano es mucho más profundo, más místico, va más allá de todo aquello que se considera grande, de lo más rico, de lo más poderoso. De allí, la proliferación de obras sobre el liderazgo como The Soul of Ministry, Spiritual Leadership, Servant Leadership, The Path, Experiencing God, A Work of Heart y The Call. ¿Podrá una visionaria del siglo XIX responder al clamor del corazón posmodernista en su búsqueda de significado? En el presente capítulo examinaremos los valores básicos de Ellen G. White. Según ella, un líder legítimo debe haber recibido al Espíritu Santo y haber respondido a la gracia divina. Ella creía que el corazón humano jamás sabrá lo que es la felicidad o el verdadero significado de ella hasta que se entregue para ser moldeado por el Espíritu de Dios. Descubriremos que Ellen G. White no consideraba el manto del dirigente como una unción mística de superioridad e infalibilidad. Según ella, la mayor necesidad de un verdadero líder es conocer a Dios y ser guiado por su Espíritu. En este capítulo examinaremos algunos de los consejos de Ellen G. White con relación al papel del Espíritu Santo en la vida del dirigente, la importancia del tiempo dedicado a la comunión con el Señor y al estudio de la Biblia, el desarrollo del carácter del líder y la importancia de la oración. Consideraremos brevemente la experiencia personal de Ellen G. White con Dios. Mediante sus oraciones escritas y verbales, he llegado a entender en buena medida la profundidad de su relación con Dios, el propósito de su vida devocional, así como el blanco de su vida fue llegar a ser semejante a Jesús y ser transformada a su imagen. La necesidad del Espíritu Santo, según Ellen G. White, el líder recibe su autoridad del Espíritu. Únicamente se les concede el Espíritu a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia. El poder de Dios está a la espera que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela.
El Espíritu Santo representa la eficiencia y el poder de todos los siervos de Dios. Recibe del Espíritu la voluntad de trabajar en equipo. El Señor, en su sabiduría, ha dispuesto que por medio de la estrecha relación que deberían mantener entre sí todos los creyentes, un cristiano esté unido a otro cristiano y una iglesia a otra iglesia. Así, el instrumento humano será capacitado para cooperar con el divino. Todo agente ha de estar subordinado al Espíritu Santo y todos los creyentes han de estar unidos en un esfuerzo organizado y bien dirigido para dar al mundo las alegres nuevas de la gracia de Dios. Escucha la voz de Dios mediante el Espíritu. No hay muchos, aún entre los dirigentes religiosos, que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios. ¿No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones? ¿Cree que la sencillez es un prerequisito para recibir la bendición del Espíritu? Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará. En una jota o tilde. Pero cuando es rebajada la obra de otros para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad, demuestran que su propia obra no lleva la señal que debiera. Dios no puede bendecirlos. Asume que el llamamiento lleva el sello del Espíritu. Los hombres se engañan pensando que sirven a Dios cuando se están sirviendo a ellos mismos y convirtiendo en algo secundario el interés de la causa y la obra de Dios. Sus corazones no están consagrados. El Señor no se agrada de los servicios de esta clase de personas. De tanto en tanto, cuando la causa ha progresado, Él, en su providencia, ha designado a hombres para cubrir cargos en Battle Creek. Estos hombres podrían haber llenado cargos importantes si se hubieran consagrado a Dios y dedicado sus energías a su obra. Esos hombres, escogidos por Dios, necesitaban precisamente la disciplina que les daría una devoción a su obra. Él los honraría relacionándolos consigo mismo y dándoles su Espíritu Santo a fin de capacitarlos para cumplir las responsabilidades en que se les llamaba a servir. No podrían obtener esa amplitud de experiencia y conocimiento de la voluntad divina a menos que estuvieran en puestos donde se necesitaba llevar cargas y responsabilidades. Es llamado por el Espíritu sin importar su género. Es la compañía del Espíritu Santo de Dios lo que prepara a los obreros, sean hombres o mujeres, para apacentar la grey de Dios. Es llamado por el Espíritu sin importar su educación o experiencia. No importa cuál sea su nivel de educación, únicamente el que comprende su responsabilidad ante Dios y se deja conducir por el Espíritu Santo puede ser un maestro eficiente o tener éxito en ganar para Dios a los que se encuentran bajo su influencia. Se podrá reconocer como dirigentes en las instituciones de Dios a los que no prestan atención al consejo divino. De ninguna manera. ¿Cómo se podrá considerar guías seguros a los que manifiestan un espíritu de incredulidad y que mediante sus palabras y su carácter dejan de poner en evidencia una verdadera piedad? La necesidad del estudio de la Biblia, según Ellen G. de White, el líder, estimula la discusión de verdades bíblicas. Cuando quiera que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez una más clara comprensión de su palabra.
y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la Iglesia en todas las edades, y así seguirá siendo hasta el fin. Pero al declinar la verdadera vida espiritual, siempre hubo tendencias a dejar de progresar en el conocimiento de la verdad. Los hombres se quedan satisfechos con la luz ya recibida de la palabra de Dios y desaprueban cualquier investigación más profunda de las Sagradas Escrituras. Se vuelven conservadores y tratan de evitar toda discusión. Acepta que las Escrituras están por encima de toda filosofía. Entre nosotros hay hombres compuestos de responsabilidad que sostienen que en realidad se puede confiar más en las opiniones de unos cuantos presuntos filósofos, supuestos filósofos, que en la verdad bíblica o los testimonios del Espíritu Santo. Se considera que la fe de hombres como Pablo, Pedro o Juan es anticuada e intolerable de llevar hoy día. Se declara que es absurda, mística e indigna de una mente inteligente. Dios me ha mostrado que estos hombres son hazaeles que resultan ser un azote para nuestro pueblo. Su sabiduría se enaltece por sobre lo que está escrito. Esta actitud de dudas en las verdades mismas de la palabra de Dios, debido a que el criterio humano no alcanza a comprender los misterios de su obra divina. Se encuentra en todo distrito y en todos los niveles de la sociedad. Es enseñada en la mayoría de nuestras escuelas y se encuentra hasta en las lecciones que se dan a nivel infantil. Miles de los que profesan ser cristianos prestan atención a espíritus mentirosos. Por doquiera que vayáis, os encarará el espíritu de tinieblas con apariencia de religión. No permite que un espíritu elitista suscite prejuicios en contra de la verdad. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación nueva de las Escrituras, muchos no preguntan: ¿es cierto? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino, ¿quién lo defiende? Y a menos que haya llegado precisamente por la vía que a ellos les agrada, no lo aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas, que no quieren examinar la evidencia bíblica con un deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse, sencillamente a causa de sus prejuicios. El Señor a menudo obra cuando nosotros menos lo esperamos. Él nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio hemos esperado que llegue la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, precisamente por ser verdad. Cree que la Biblia es su propia expositora. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por mucho tiempo que las mismas hayan sido consideradas como verdad. No hemos de aceptar la opinión de comentadores como la voz de Dios. Ellos son seres mortales como nosotros. Dios nos ha dado facultades de raciocinio, tanto a nosotros como a ellos. Hemos de hacer que la Biblia sea su propio expositor. La necesidad de desarrollar el carácter, según Ellen G. de White, el líder, cree que el desarrollo del carácter es el resultado del tiempo que ha pasado con Dios. Cuide celosamente de sus horas de oración y meditación. Aparte momentos diarios con el fin de estudiar las Escrituras y tener comunión con Dios. De esa forma obtendrá fortaleza espiritual y crecerá en gracia y favor ante Dios. Únicamente Él puede guiar nuestros pensamientos por la senda correcta. Solamente Él puede darnos nobles anhelos y forjar nuestro carácter según el modelo divino. Si nos acercamos a Él con fervorosa oración,
Él llenará nuestros corazones con elevados y santos propósitos y con el profundo y ferviente anhelo de pureza y limpieza de mente. Reconoce que las bendiciones y desafíos implican dependencia de Dios. Si los hijos de Dios, especialmente los que ocupan cargos de responsabilidad, se dejan inducir a atribuirse la gloria que solo a Dios se debe, Satanás se regocija. Ha ganado una victoria. Así fue como él cayó, y así es como obtiene el mayor éxito en sus tentaciones para arruinar a otros. Para ponernos precisamente en guardia contra sus artimañas, Dios nos ha dejado en su palabra numerosas lecciones que recalcan el peligro del ensalzamiento propio. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno ni facultad mental o tendencia del corazón que no se necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. No hay bendición alguna otorgada por Dios al hombre, ni prueba permitida por él, que Satanás no pueda ni desee aprovechar para tentar, acosar y destruir el alma si le damos la menor ventaja. En consecuencia, por grande que sea la luz espiritual de uno, por mucho que goce del favor y de las bendiciones divinas, debe andar siempre humildemente ante el Señor y suplicar con fe a Dios que dirija cada uno de sus pensamientos y domine cada uno de sus impulsos. Se preocupa por los pobres con el fin de desarrollar su carácter. Muchos insisten en que todos los hombres deben tener igualmente parte en las bendiciones temporales de Dios, pero tal no fue el propósito del Creador. La diversidad de condición entre unos y otros es uno de los medios por los cuales Dios se propone probar y desarrollar el carácter. Sin embargo, quiere que quienes posean bienes de este mundo se consideren meramente administradores de sus posesiones, personas a quienes se confiaron los recursos que se han de emplear en pro de los necesitados y de los que sufren. Cristo dijo que habrá siempre pobres entre nosotros e identifica su interés con el de su pueblo afligido. El corazón de nuestro Redentor se compadece de los más pobres y humildes de sus hijos terrenales. Nos dice que son sus representantes en la tierra. Los colocó entre nosotros para despertar en nuestro corazón el amor que Él siente hacia los afligidos y los oprimidos. Cristo acepta la misericordia y la benevolencia que se les muestre como si fuese manifestada para con Él. Considera como dirigido contra Él mismo cualquier acto de crueldad o de negligencia hacia ellos. Reconoce que los altos cargos administrativos y las presiones de los mismos implican depender de Dios. Todos los que profesan la vida piadosa tienen la más sagrada obligación de guardar su espíritu y de dominarse ante las mayores provocaciones. Las cargas impuestas a Moisés eran muy grandes. Pocos hombres fueron jamás probados tan severamente como lo fue él. Sin embargo, ello no excusó su pecado. Dios proveyó ampliamente en favor de sus hijos, y si ellos confían en su poder, nunca serán juguetes de las circunstancias. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Los dirigentes deben siempre recordar que un cargo no cambia el carácter del que lo desempeña, ni lo hace infalible. Cuanto más alto esté colocado un individuo, tanto mayor serán sus responsabilidades y más vasta su influencia, tanto más necesitará comprender lo mucho que depende de la fuerza y sabiduría divinas y lo mucho que necesita cultivar un carácter imperfecto. Reconoce que la obediencia y la confianza en Dios
no un cargo, forjan el carácter. Los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprender la lección enseñada por la oración de Salomón. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que ejerce y tanto más necesario será que confíe en Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar, le llega la invitación a andar con circunspección delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. Reconoce que el liderazgo divino es superior al humano. Escribo esto para que todos puedan saber que no hay controversia entre los adventistas del séptimo día acerca de la dirección de la obra. El Señor Dios del cielo es nuestro Rey. Es un líder a quien todos pueden seguir con seguridad porque nunca comete un error. Honremos a Dios y a su Hijo, por medio del cual Él se comunica con el mundo. Coloca la sabiduría en un sitial más elevado que la riqueza, el poder o la fama. El Dios a quien servimos no hace acepción de personas. El que dio a Salomón el espíritu de sabio discernimiento está dispuesto a impartir la misma bendición a sus hijos hoy. Su palabra declara: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Cuando el que lleva responsabilidad desee sabiduría más que riqueza, poder o fama, no quedará chasqueado. El tal aprenderá del gran maestro no solo lo que debe hacer, sino también el modo de hacerlo para recibir la aprobación divina. Asume que el desarrollo del carácter es más importante que los asuntos eclesiásticos. Los que se dedican a la obra de Dios no pueden servir a esta causa aceptablemente, a menos que usen lo mejor que puedan. Los privilegios religiosos que disfrutan son como árboles plantados en el huerto del Señor, y Él viene a nosotros buscando el fruto que tiene derecho a esperar. Su ojo ve a cada uno de nosotros, lee nuestro corazón y comprende nuestra vida. Esta es una inspección solemne porque se refiere al deber y al destino. ¿Y con qué interés se cumple? Pregúntese cada uno de aquellos a quienes han sido confiados cometidos sagrados. ¿Qué ve en mí el ojo escrutador de Dios? ¿Está mi corazón limpio de contaminación? ¿O han llegado a estar tan profanados los atrios de su templo, tan ocupados por compradores y vendedores, que Cristo no haya cabida? El apresuramiento de los negocios, si es continuo, apagará la espiritualidad y desterrará a Cristo del alma. Aunque profesen la verdad, si los hombres pasan día tras día sin relación viva con Dios, serán inducidos a hacer cosas extrañas, tomarán decisiones que no concordarán con la voluntad de Dios. No hay seguridad para nuestros hermanos dirigentes mientras avancen según sus propios impulsos. No estarán unidos a Cristo, no obrarán en armonía con Él, no podrán ver ni comprender las necesidades de la causa, y Satanás los inducirá a asumir actitudes que estorbarán y molestarán. Hermanos míos, ¿estáis cultivando la devoción? ¿Se destaca vuestro amor por las cosas religiosas? ¿Estáis viviendo por la fe y venciendo al mundo? ¿Asistís al culto público de Dios? ¿Se oye vuestra voz en las reuniones de oración y testimonio? Reconoce que la alabanza y un perfil prominente pueden corromper. Estoy obligada a escribir de manera ferviente respecto a este asunto, porque soy consciente del peligro que se cierne sobre nosotros.
Tenemos en la historia del pasado un doloroso ejemplo de personajes que fueron una muestra del peligro de corromperse que afrontan quienes ocupan elevados cargos. Hombres brillantes que poseían grandes talentos para influir sobre otros, pero que no colocaron toda su confianza en Dios, sino que permitieron que se los alabara y adulara. Fueron alabados por los grandes del mundo, perdieron su equilibrio y llegaron a pensar que los graves pecados no constituían vicios. El guía celestial los abandonó y el curso de sus vidas fue rápidamente en descenso hacia la corrupción y la perdición. Perdieron por completo el justo sentido del honor. Perdieron la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, entre el pecado y la justicia. Existen luces y sombras en nuestros caracteres, y una de ellas ciertamente triunfará. Los que han sido puestos en cargo de responsabilidades nunca deben tratar de exaltarse a sí mismos o atraer la atención de los hombres a su obra. Deben dar toda la gloria a Dios. No deben buscar poder para enseñorearse de la heredad de Dios, pues solo harán esto los que están bajo el dominio de Satanás. Está consciente de que la edad, el poder y la posición no garantizan la santidad de carácter. Que nadie corra el riesgo de interponerse entre la gente y el mensaje del cielo. El mensaje de Dios llegará a la gente. Si no hubieran voces humanas para esparcirlo, las mismas piedras lo darían. Las mismas piedras habrían de hablar. Apelo a cada pastor para que busque al Señor, para que deponga el orgullo, para que olvide la lucha por la supremacía y que se humille de corazón ante Dios. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. La necesidad de orar, según Ellen G. de White, el líder reconoce que Dios espera que él sea un hombre de oración. Hay un vigilante al lado de todos los que ocupan cargos de confianza, listo para reprobar y convencer de toda mala conducta o para contestar las oraciones del que pide ayuda. Vigila para ver si los que tienen el privilegio de llevar responsabilidades recurren al Señor para recibir sabiduría y valerse de toda oportunidad para perfeccionar un carácter semejante al de Dios. Si se desvían de la absoluta rectitud, el Altísimo se aparta de ellos. Si no luchan con fervor para conocer su voluntad con respecto a ellos, no pueden bendecirlos, prosperarlos ni sostenerlos. En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de Dios para que los instruya y los guíe a cada paso, existe una relativa seguridad. Pero todo el que tiene una relación viva con Dios, ore por aquellos que están de pie en una cumbre elevada y que, debido a su posición, están supuestos a tener una gran sabiduría. A menos que dichos hombres sientan la necesidad de apoyarse en el brazo que es más fuerte que uno de carne y hueso, a menos que establezcan una relación de dependencia de Dios, su visión del mundo se distorsionará y caerán. Reconoce que la fortaleza y el poder para el servicio se adquieren mediante la oración. Al verse acosado diariamente por la tentación y recibir de manera continua la oposición de los dirigentes, Cristo sabía que necesitaba fortalecer su humanidad a través de la oración. Con el fin de ser una bendición para los seres humanos, debía comunicarse con Dios, pidiendo fuerzas, perseverancia y ecuanimidad. De esa forma pudo mostrarles a los discípulos la fuente de su poder. Nadie podrá obtener fuerzas para el servicio a menos que mantenga esa comunión diaria. Es un privilegio para cualquiera entregarse al amante Padre Celestial, con todas sus pruebas y tentaciones, sus sufrimientos y desengaños. Nadie que haga esto, que haga de Dios su confidente, caerá presa del enemigo.
Nuestra fuerza reside en llevar nuestras cargas al gran portador de cargas. Dios honra a los que acuden a Él y le piden ayuda, creyendo con fe que la recibirán. Deberá orar a favor de aquellos que reciben su influencia. Ha llegado el tiempo de aferrarnos del brazo de nuestra fortaleza. La oración de David debe ser la oración de los pastores y de los laicos. Tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Es necesario que los siervos de Dios clamen entre el pórtico y el altar, diciendo: libra, oh Señor, a tu pueblo, y no permitas que tus herederos sean avergonzados. Reconoce que Dios interviene a favor del pueblo en respuesta a sus oraciones. Dios siempre ha obrado a favor de su verdad. Los designios de los malvados, los enemigos de la Iglesia, están sujetos a su poder y a su providencia suprema. Él puede cambiar los corazones de los gobernantes, la ira de quienes odian su verdad, y a su pueblo será retenida, como la fueron las aguas. La oración mueve el brazo de la omnipotencia, aquel que hace marchar ordenadamente las estrellas del cielo, cuya palabra controla las ondas del gran abismo. El mismo infinito Creador obrará a favor de sus hijos si ellos claman a Él con fe. Él sujetará todas las fuerzas de las tinieblas hasta que el mensaje de advertencia haya sido dado al mundo y todos los que lo obedezcan estén preparados para su venida. Ora para pedir sabiduría, no para obtener logros. Mientras permanezca consagrado, el hombre a quien Dios dotó de discernimiento y capacidad no manifestará avidez por los cargos elevados, ni procurará gobernar o dominar. Es necesario que haya hombres que lleven responsabilidades, pero en vez de contender por la supremacía, el verdadero conductor pedirá en oración un corazón comprensivo para discernir entre el bien y el mal. Considera que las dificultades son oportunidades para orar. La senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil, pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar. Nunca dejarán de consultar a la gran fuente de toda sabiduría. Fortalecidos e iluminados por el artífice maestro, se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas y para discernir entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal. Aprobarán lo que Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción de principios erróneos en su causa. Ora a fin de tener sabiduría, un amplio corazón y un espíritu amable. Dios le dio a Salomón la sabiduría que él deseaba más que las riquezas, los honores o la larga vida. Le concedió lo que había pedido: una mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno. Ora por los empleados y se los dice: cuando tengáis ocasión de hacerlo, hablad a los obreros, decidles palabras que les inspiren fe y valor. Somos demasiados indiferentes unos con otros. Nos olvidamos demasiado a menudo que nuestros colaboradores necesitan fuerza y valor. En tiempos de pruebas o dificultades particulares, procurad demostrarles vuestro interés y vuestra simpatía. Cuando tratáis de ayudarles por vuestras oraciones, hacédselo saber. Haced repercutir en toda la línea el mensaje que Dios dirige a sus obreros. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:6. Ora en reuniones de junta. Dios obraría poderosamente a favor de sus hijos hoy si ellos se colocaran totalmente bajo su dirección. Necesitan que el Espíritu Santo more constantemente con ellos. Si hubiese más oración en los concilios de los que llevan responsabilidades, si los corazones se humillaran más delante de Dios, veríamos abundantes evidencias de la dirección divina y nuestra obra haría rápidos progresos. Ayuda y ora hasta que obtiene respuesta.
No creo que asuntos como estos deberían ser traídos delante de mí. No creo que sea mi tarea tratar asuntos tales, a menos que el caso me haya sido presentado. En la iglesia debe haber hermanos que disponen de sabiduría y pueden, decididamente, hablar sobre el caso. No puedo entender tales cosas. No creo que Dios quiera que lleve sobre mí esa carga. Si ellos no pueden arreglar tales asuntos entre ellos mismos, con ayuno y oración, que continúen en oración y en ayuno hasta que puedan. Cosas tales habrán de surgir. Surgirán asuntos difíciles y tienen que aprender a tratarlos. Deben adquirir experiencia. Tienen que presentar estos asuntos al Señor y creer que el Señor responderá sus oraciones y les proporcionará experiencia en todos estos asuntos. Pero no deben traérmelos a mí. Considera de alta prioridad la oración en reuniones de obreros. El Señor desea que sus obreros tomen consejo el uno con el otro y que no avancen en forma independiente. Los que han sido colocados como ministros y guías del pueblo deben orar mucho cuando se reúnen. Esto dará una maravillosa ayuda y ánimo, vinculando el corazón con el corazón y el alma con el alma, induciendo a cada hombre a la unidad, a la paz y al poder en sus esfuerzos, poniendo en práctica lo que ella predicaba. ¿De qué manera revelan los escritos de Elena G. de White la prioridad que le concedía al hecho de conocer a Dios? ¿Cuál era la naturaleza de su vida devocional? ¿Qué nos dicen sus oraciones respecto a su dependencia de Jesús? ¿Qué importancia le concedió ella al hecho de mantener un vínculo vivo con el cielo? ¿Tuvo ella alguna lucha en su vida espiritual? Veamos. Elena G. de White escribió a lo largo de su vida decenas de libros y folletos. Entre ellos se cuentan más de 5,000 artículos de revistas y aproximadamente 50,000 páginas de manuscritos. En esta prodigiosa producción literaria, ella se mantuvo centrada en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, un tema recurrente en sus escritos. En especial en el ámbito educativo, fue la reproducción de la imagen de Dios en el creyente. Ella creía que el Espíritu Santo dirige y concede su gracia y que Jesús actúa mediante su representante, el Espíritu Santo. Elena G. de White, al reconocer al Espíritu como el más grande de los dones del cielo, escribió una solemne oración: Señor, quita de nosotros lo que quieras quitar, pero no nos prives de tu Santo Espíritu. Ella también elevó la siguiente plegaria: pon tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo en mi corazón, para que pueda guardar con sinceridad los votos de mi bautismo. Elena G. de White creía que el Espíritu era el agente divino que nos daría dirección y consuelo ante las perplejidades de la vida. En 1874, mientras vivía en California, tuvo la impresión de que debía regresar a Battle Creek con el fin de recaudar fondos para cubrir las necesidades de evangelización que tenía la ciudad de Oakland. Sin embargo, su esposo Jaime estaba enfermo y no quería que Elena se marchara. Un pequeño grupo se reunió con el objetivo de buscar la dirección del Espíritu respecto a dicha situación. Elena recuerda que al orar juntos, el Espíritu de Dios llenó la habitación como una onda gigantesca y el hermano Tai dijo que vio a un ángel apuntando más allá de las montañas rocosas. Convencido de que el Espíritu había mostrado la voluntad divina, Jaime reconoció que debía dejar que Elena hiciera el viaje. Ella se apresuró a ir a su casa, preparó algo de almuerzo y de inmediato se marchó a Michigan por tren. En otra ocasión, Elena escribió en su diario: antes de la reunión me sentía deprimida y deseaba que el compromiso no se hubiera realizado.
Ella tenía 65 años de edad en ese momento y las circunstancias la habían desanimado. Incluso llegó a pensar que su ministerio público había llegado a su fin. Mientras predicaba un sábado de mañana, durante aquel periodo depresivo, sintió que el Espíritu le facilitaba palabras de ánimo de las Escrituras tanto para su beneficio como para sus oyentes. Ella reconoció que Dios tenía planes especiales para su vida, a pesar de sus sufrimientos físicos y emocionales. Encontró consuelo y fortaleza espiritual al reclamar las promesas bíblicas del Señor. En los inicios de su ministerio, Ellen G. White encontró algunos individuos en Boston que se oponían a la doctrina del regreso literal y físico de Cristo. Ella habló los argumentos necesarios para resistir y combatir esa interpretación errónea al refugiarse en las Escrituras. Continuó con la práctica de estudiar y memorizar las Escrituras a lo largo de su vida. Un año antes de su muerte, una asistente le escribió a uno de los hijos de Ellen G. White: aunque está excesivamente cansada mentalmente, su madre parece encontrar gran consuelo en las promesas de la palabra y a menudo halla citas y las completa cuando comenzamos a mencionar algún texto familiar. Ellen G. White tuvo experiencias de primera mano en cuanto al desarrollo del carácter al poner en práctica un ministerio personal a favor de otros. Mientras estaba de vacaciones en el hogar de la familia Brown, cerca de Wellington, Nueva Zelanda, en 1893, ella le extendió a cada joven miembro de dicha familia una invitación a colaborar con la evangelización. Uno por uno, tanto los adultos como los más jóvenes manifestaron su amor por Cristo y su decisión de aceptarlo como su Salvador. Elena declaró que sentía que su corazón estaba lleno del amor de Dios. Un hermoso momento de alabanzas y agradecimiento siguió a continuación. Ellen G. White lo describió como un tiempo maravilloso. Ella le abrió su corazón a Dios como a un amigo. Asimismo, sintió ansias de alabar a Jesús en sus oraciones. No sintió temor de confesar su ardiente amor por Él. A menudo escogió deliberadamente concentrarse en cosas positivas mientras oraba. En cierta ocasión dijo: «Oh Dios, recogeré las rosas, los lirios y las violetas». Reconoció cuál era la fuente de su sabiduría y con frecuencia escribió o elevó oraciones para pedir sabiduría, dirección y discernimiento. Ilumíname, enséñame la verdad. Dirígeme, condúceme, enséñame tus caminos para que no yerre. ¿Qué deseas que yo haga? ¿Qué debo hacer, mi Dios, con el fin de honrarte? No puedo tomar ninguna decisión hasta que conozca tu voluntad. Señor, ¿qué deseas que haga hoy? Señor, aumenta mi fe. Haz que entienda tu palabra. Refréscame con tu presencia. Llena mi corazón con tu Santo Espíritu, de forma que ame a mis hermanos al igual que Cristo me amó. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cómo puedo alcanzar el mejor blanco de mi existencia? En cierta ocasión, mientras predicaba en Suiza, Ellen G. White elevó la siguiente súplica: Señor, impresiona los corazones de los oyentes, graba tú las verdades en el alma. En una reunión campestre en Ottawa, Kansas, ella oró: dame las fuerzas físicas, la agudeza mental y el poder espiritual para que, mediante tu gracia, pueda ser una bendición para la gente. También oraba con el objetivo de pedir la capacidad necesaria para salvar a quienes estaban sin Cristo. Señor, ¿qué deseas que haga para que el Espíritu de Cristo se manifieste en mi vida, para que yo pueda imitar su ejemplo, para que pueda hablar palabras sinceras que ayuden a las almas que están en tinieblas y en pecado? Señor, ayúdame a salvar esta alma. Oh Salvador, salva lo adquirido por tu sangre. En 1895, mientras trabajaba en Australia, Ellen G. White estaba quebrantada por causa de un gran desgaste físico y mental.
debido a que no estaba segura de si podría predicar en un campestre en Melbourne. Decidió presentarle una petición especial a Dios. Si Dios la fortalecía para hablar en Ashfield, ella lo consideraría como una señal de que Dios también la fortalecería para sus compromisos en la reunión campestre. Ella sintió que Dios le había dado fuerzas para hablar en Ashfield. Con esa seguridad de que Dios la fortalecería para el campestre, se dirigió a Melbourne, donde cumplió con numerosos compromisos para hablar en aquel campestre de 3 semanas de duración, que luego se extendió a una campaña de evangelización de 5 semanas. Elena G. de White con frecuencia padecía de insomnio. Durante las noches en que no conciliaba el sueño, encontraba consuelo al orar a Dios. El 22 de enero de 1903 escribió en su diario: «Le agradezco a mi Padre Celestial por su cuidado tierno y misericordioso. Clamo al Señor durante la noche. Él escuchará nuestra oración pidiendo fervientemente fuerzas para hacer su voluntad. Oro con fervor durante las horas de insomnio, pidiendo sabiduría al considerar las instrucciones que he recibido como mensajera de Dios para llevar la verdad a otros, para que si en alguna forma o manera me desvío de su voluntad o de sus caminos, pueda entenderlo, arrepentirme y ser perdonada». Ese mismo día escribió en su diario acerca de sus dolencias físicas y de sus oraciones para que Dios la sanara. Al mismo tiempo pedía discernimiento para ejercer su ministerio. «Buscaré al Señor con el fin de pedirle fervientemente que me conserve la visión. He tenido problemas en el ojo izquierdo durante varios años. Sin embargo, lo único que sé es que debo acudir al gran médico. Día y noche presento mi petición para recibir la bendición de la vista, del oído y para recibir alivio de un dolor en el corazón. Necesito el discernimiento espiritual para saber cuándo hablar y cuándo retener las palabras de censura por los males que ponen en peligro las almas de los miembros de la iglesia. Los pastores y los miembros han de velar y orar sin cesar». Parecía que en sus oraciones nocturnas ella ponía en práctica lo que había dicho en un sermón en Copenhague, Dinamarca, el 11 de octubre de 1886. «Señor, he llevado estas cargas tanto como he podido, ahora las pongo sobre aquel que ofrece llevarlas». En otra oración donde hace referencia a dolencias físicas, dice: «Jesús, mi roca, a ti acudo en todo momento, en tu presencia me elevo sobre el dolor. Cuando mi corazón está agobiado, llévame a la roca que es más alta que yo». Durante las noches de insomnio, muchas veces clamó a Dios para que salvara a su pueblo que luchaba para obtener la victoria en Cristo. «Oh Señor, organiza a tu pueblo antes de que sea demasiado tarde. Oh Señor, unge los ojos de tu pueblo para que discierna entre el pecado y la santidad, entre la contaminación y la santidad, y salga al fin vencedor». Elena G. de White también escribió con frecuencia o expresó verbalmente oraciones pidiendo perdón y limpieza del pecado. En 1892 escribió lo siguiente: «Perdona mi pecado. Pongo mi mano en tu mano pidiendo ayuda. ¿Debo recibir tu perdón o perecer? Que el sol de justicia brille en las recámaras de mi mente y mi corazón, para que instruya a los transgresores respecto a tus caminos y para que los pecadores se conviertan a ti». Elena G. de White participó en una reverente reunión de reavivamiento y confesión en París, Maine, en septiembre de 1849. Al día siguiente, en la mañana, se dirigió a la casa de su madre en Gorham. Encontró a su madre con un pie inflamado, con un absceso a causa de haber pisado un clavo mojoso. Nada había podido aliviar el pie herido o el dolor. Elena se sintió impelida a arrodillarse a los pies de su madre para pedirle a Dios que la tocara con su poder sanador.
Ella describió el resultado. El Espíritu del Señor descansaba sobre mí. La animé en el nombre del Señor a que se pusiera en pie y caminara. Su poder se manifestó en la habitación y exclamaciones de alabanzas se elevaron a Dios. Mi madre se puso en pie y caminó por la habitación, declarando que la obra había sido hecha, que el malestar había cesado y que estaba aliviada totalmente del dolor. Aquel día, ella viajó 38 millas hasta Tosham para asistir a una reunión allí y no tuvo más problemas con su pie. Los momentos devocionales que Elena G. de White dedicó al conocimiento de Dios fueron algo precioso para ella. El 1 de marzo de 1907 escribió: «Cargo con una gran responsabilidad y apenas me atrevo a hablar del peso que oprime mi alma. No hay nadie de los que se relacionan conmigo que puedan entender la angustia que siento en mi corazón. Siento que estoy sola, tan sola que nadie está en capacidad de entenderlo. Pero, ¿por qué deseo que ellos puedan hacerlo? Jesús es mi amigo y Él me puede ayudar, únicamente Él. Él me ha sido de ayuda en momentos de gran necesidad y ahora solo puedo confiar y entregar mi alma a Jesucristo. En Jesús tengo un amigo». Es un resumen apropiado de la experiencia devocional de Elena G. de White. El conocimiento práctico de Dios era fundamental para la filosofía del liderazgo de Elena G. de White. Era imposible que ella concibiera el liderazgo sin la presencia vigorizante del Espíritu, sin una confianza en Dios que desafía cualquier asalto del secularismo, del consumismo o del amor al poder y del deseo por obtener prestigio y reconocimiento. Ella estuvo de acuerdo que ahora conocemos de una forma oscura, imperfecta, pero su esperanza siempre estuvo en la venida del Señor. Entonces lo veremos cara a cara con Jesús. Dale like y suscríbete.